Bueno, buenas tardes, Luis. Primero, darte las gracias por tu tiempo y por estar aquí juntos. Y bueno, quería compartir contigo un tiempo hablando sobre luz y tecnología y saber tu opinión. ¿Cómo ves que está impactando la luz en la tecnología y en proyectos que estés ahora mismo trabajando? ¿Cómo logras ese maridaje entre luz y tecnología en tus proyectos? Bueno, buenas tardes, Jesús. Muchísimas gracias por invitarme a tener este diálogo, espero que sea Sí. en ambas direcciones, ¿no? contigo. Bueno, yo creo que la luz siempre ha estado casada con la arquitectura. Lo que pasa es que ha habido una evolución, tanto la arquitectura como la luz han evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Y realmente la aparición de nuevas tecnologías han hecho que cada vez tenga más interés y que realmente el abanico de posibilidades que nos ofrece sea mucho más grande. Desde maestros como Kant, por ejemplo, como manejaba Kant la luz, ¿no? a maestros como los de hoy y con los que además he tenido la suerte de colaborar y ser socio de ellos, ¿no? Como con Richard Rogers en el Centro Palmas Altas, por ejemplo, que hicimos con vosotros, y con Piano, por ejemplo, en el Centro Botín en Santander. Son todos proyectos donde la luz ha jugado un papel muy, muy importante, ¿no? En el Centro Botín pues la utilizamos para elevar el edificio y que realmente este flotara y el Jardín de Peredas saliera otra vez a la bahía, ¿no? Y en Palmas Altas, bueno, la magia, ¿no? Que genera la vibración de la luz natural sobre esas lamas de vidrio y cómo dices tú, cómo se marida, ¿no? Cómo se combina con la luz artificial en esa simbiosis, en ese diálogo constante que se consigue con el traspaso de la luz natural hacia la luz artificial a medida que la natural va cayendo. Últimamente la luz, la iluminación ha cambiado muchísimo en los últimos años. Los últimos 20 años de pasar de LED o sistemas o conectividad. ¿Ese cambio lo habéis notado en proyectos de arquitectura, en grandes proyectos? ¿Notáis que cada vez la iluminación conectada toma más relevancia? ¿Se conecta la iluminación con otros dispositivos entre los proyectos? ¿Cómo ves el futuro de la iluminación y la conectividad? Bueno, evidentemente la tecnología ha transformado. Podríamos decir que estamos en una generación 2, si quieres, luego hablamos de la generación 3, que es de lo que viene, ¿no? Pero si entendemos generación segunda como la generación actual ligada a la tecnología, a la conectividad, a los sistemas que empiezan a ser activos y empiezan a ser proactivos, ¿no? En diferencia a lo que venía siendo reactivo, ¿no? Si pensamos antiguamente, la luz era un interruptor para apagar on y off, ¿no? Hoy, evidentemente, pues la puedes regular, se enciende sola porque te detecta, puede ser completamente inteligente e integrada con otra serie de sistemas y no solamente servir para iluminar, sino para emocionar, para comunicar, para hacer muchas otras más cosas, ¿no? Entonces, realmente yo creo que estamos en un momento apasionante porque vamos a movernos hacia lo que llamo yo generación tercera de la iluminación. Perfecto. Viendo un poco vuestros trabajos, he visto varios aeropuertos y he visto el aeropuerto de Heathrow, que la verdad que es impresionante. ¿Qué dirías que es diferente? O sea, para ser elegido el mejor aeropuerto, ¿no? Que tuvo varios premios, ¿qué hacéis diferente? ¿Qué os hace diferentes para la iluminación en un proyecto? Bueno, el proyecto de Heathrow, que ha ganado 27 premios internacionales y más de uno sobre la iluminación, ¿no? Una de las cosas más importantes, quizás, de ese terminal está muy relacionado con la luz artificial y con la luz natural. O sea, nosotros, la experiencia del pasajero es lo que nos motiva, la libertad del pasajero es lo siguiente, y nosotros en la Terminal 2 de Heathrow quisimos hacer un espacio completamente orgánico, abierto, dinámico, fluido, y de hecho la zona central es tan grande como Covent Garden. Covent Garden es el paradigma del espacio público de Londres. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un Covent Garden aquí dentro, ¿no? ¿Y qué tiene Covent Garden de especial? Está abierto al aire libre, ¿no? Pues esa cubierta está diseñada realmente como para que parezca que el edificio está abierto, como que está descapotado. Y por lo tanto esa cubierta se abre a la luz natural. De hecho está orientada a norte para que la luz que entra sea lo más neutra
posible y además evitar radiación y ultravioleta. Y sin embargo, toda la panza de esa cubierta está diseñada para, uno, reflejar luz natural y meterla dentro, y dos, a lo largo del día, del atardecer y durante la noche, que vaya replicando la luz exterior para que realmente pueda parecer que todo está abierto y como si fuera un edificio descapotado, ¿no? Sin cubierta. O sea, al final un juego también de luz natural, mezclar la naturaleza con el interior, ¿no? Y luz natural, luz artificial también. Es decir, Sí, la importancia de... el conseguir replicar esa luz y también poder jugar con ella, ¿no? Por ejemplo, en el aeropuerto de Pittsburgh, que estamos diseñando ahora, el aeropuerto de Pittsburgh es un terminal que podrías decir que es un pabellón en medio de un bosque, ¿no? Qué diferente un edificio, un aeropuerto, que sea un pabellón en medio de un bosque. En este caso, pues está rodeado de naturaleza y está diseñado realmente para integrarse con los materiales y con la luz, para que realmente en cualquier momento el pasajero perciba que puede estar tanto dentro como que está fuera. Es un espacio que mete dentro el afuera y saca fuera el adentro. Qué interesante. ¿Y por qué os hace diferentes en aeropuertos? ¿Por qué tenéis tanto éxito en la parte de aeropuertos? Porque he visto que te lleváis, y luego incluso he visto también un proyecto muy interesante que se hace en Denver para una estación aeroespacial. Entonces, ¿cuál es vuestro hecho diferencial para ser tan relevantes en ese área en concreto? Bueno, yo creo que precisamente poner al pasajero primero, hacer edificios muy flexibles, fáciles de operar también para los propios gestores aeroportuarios y entendiendo que un edificio terminal debe de ser un edificio donde el pasajero se sienta siempre libre y pueda tomar sus propias decisiones. No un centro comercial del que de vez en cuando sale un avión. Es que hay mucha diferencia en tu nivel de estrés y en tu nivel de ansiedad, si vas a perder o no vas a perder el avión, porque estás metido en medio de unas tiendas y no sabes cuánto falta para llegar a tu puerta de embarque, ¿no? O sea, al final es priorizar la experiencia del usuario. Sí, y además en muchos casos lo que haces es fidelizarlo. O sea, hay dos tipos de aeropuertos en términos generales, ¿no? Aeropuertos origen-destino y aeropuertos hub, que sirven para conectar. Si tú piensas, el mundo tiene 4.000 aeropuertos y tiene posiblemente más de 200 hubs muy potentes, ¿no? Tú hoy puedes elegir por dónde haces un tránsito. Yo, por ejemplo, para ir a nuestra oficina de Tokio, tengo 7 hubs donde hacer el tránsito. Y luego los he probado todos, pero al final te quedas con uno, que es por donde siempre intentas... Claro, el más cómodo, para lo que te dé a ti mayor confort. A lo mejor quieres un poco más de tiempo y en aquel hay un restaurante muy especial y prefieres comer allí a no comer en el avión, o en otro hay una serie de tiendas donde sí que quieres comprar, pero donde no te sientes forzado a comprar. O a lo mejor en otro el tránsito es así, es puerta a puerta en una esquina, ¿no? Cambiando un poco de tercio, ¿vale? He visto que también, digo porque es otra área que veo que también trabajáis mucho, que es la parte de hospitales, que no tiene nada que ver, donde comentas que es un poco que he leído una entrevista tuya que el usuario quiere salir rápido, o sea que no es un sitio. ¿Cómo tratáis ese punto de la experiencia del usuario dentro de un hospital, que es un momento también de mucho estrés, de que la gente quiere salir? ¿Cómo tratáis un proyecto desde ese punto de vista de un hospital? Es que yo creo que los hospitales y los aeropuertos se parecen mucho, porque en un aeropuerto también la gente quiere entrar y salir rápido, sí, normalmente. Pero sobre todo es cómo tratas la experiencia del usuario. En los dos es cierto que entras con un nivel de estrés. En un aeropuerto entras voluntariamente, en un hospital normalmente no entras voluntariamente. Pero sobre todo, ¿cuáles son los valores arquitectónicos? ¿Cuáles son los elementos de esa receta mágica que puedes trasladar para hacer un lugar tan especial? Porque claro, nadie diría que un hospital es un lugar especial, pero estamos hablando de humanizar espacios, estamos hablando de incorporar tecnología, pero al mismo tiempo libertad y al mismo tiempo seguridad. Estamos hablando de reducir los niveles de ansiedad del usuario. Entonces, al final lo que necesitas es, como te digo, trasladar ciertos valores y mezclarlos en la proporción adecuada. Cosas como la orientación intuitiva. Y la orientación intuitiva muchas veces se consigue con luz. La propia luz te va guiando en función de por dónde entra o de su propia intensidad, ¿no?
El uso del color también. Y la luz es muy importante en el uso del color, porque realmente si estás buscando brillos, o estás buscando mates, o reflejos o no reflejos, la luz es fundamental en ese elemento, ¿no? Y la textura también, ¿no? Si buscas mates o sea que al final todo está unido. La orientación, la luz, el color, la textura, la ventilación natural cruzada, qué importante es también en estos edificios. Con lo cual, si tú consigues introducir todos esos elementos en la proporción adecuada, conseguirás tener un edificio donde realmente hayas conseguido servir al usuario, ¿no? Vale. ¿Y proyectos que estés ahora trabajando que tú piensas que van a cambiar un poco el paradigma o que realmente te sientes muy orgulloso de lo que se está haciendo por innovador, por diferente, por rompedor? ¿Un proyecto que estés trabajando ahora mismo? Te tengo que decir que todos. Todos, bueno, ¿no? Porque... más. Teniendo en cuenta que todos son innovadores. No, todos tienen un punto, ¿no? Ahora, por ejemplo, me viene a la mente el nuevo aeropuerto de Logan en Boston, ¿no? La nueva Terminal E. Es hablando de luz, ¿no? Boston y Madrid tienen una luz muy parecida. Tienen unos atardeceres prácticamente idénticos, unos rojos, anaranjados, estriados en horizontal. Te puedo enseñar fotos de uno y del otro y no sabrías qué ciudad es, con la excepción del skyline, ¿no? Entonces, en Boston lo que hemos hecho fue realmente diseñar una pintura prismática y toda la cubierta, el edificio es como un boomerang, y todo ese boomerang es una pintura, era con un acabado de pintura prismática que varía desde el rojo de atardecer a los naranjas y amarillos que hay en esas puestas de sol, ¿no? Y la pintura prismática, precisamente como sabes, existe y es gracias a la luz. Si no fuera por la luz, no existiría la pintura prismática. No habría. Y otra cosa que os comentaba antes, hablando que has dicho, veo que la luz está en el 2.0 y hay un 3.0. ¿Qué 3.0 ves? ¿Qué es para ti de la iluminación 3.0? O sea, ¿hacia dónde va? ¿Cómo es el...? La luz la luz del 3.0 es una luz que ayuda a comunicar, que ayuda a transformar, que genera ilusión, que genera expectativa, que es una sorpresa. Es una luz conectada, la gente del mundo está conectada, la sociedad está conectada. Es una luz que permite informar de una manera en tiempo real y espontánea. Es una luz que realmente pues, podemos proyectar en vapor de agua, podemos generar hologramas para nuestras próximas conversaciones en vez de que sean planas sobre un monitor, ¿no? Que sean a través de hologramas. Podemos proyectar en superficies esféricas, podemos proyectar en superficies inexistentes, ¿no? Realmente podemos proyectar en el aire, en vapor de agua, podemos hacer un montón de cosas con la luz, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese 3.0 va a introducirnos un mundo nuevo de ilusión, de esperanza, de diversión, de expectativa y de mucha sorpresa. Y todo además conectado en tiempo real, ¿no? No sé si has visto, por ejemplo, en Nueva York ahora mismo, tú te descargas una aplicación en tu móvil, haces un donativo de 5 o 10 dólares, nada más que eso, y tienes 5 minutos para iluminar los rascacielos de Nueva York en el color en el que tú quieras, ¿no? Con lo cual iluminas el Empire State, iluminas el Number One Tower, Rockefeller Center, etcétera, del color que tú quieres. Y por lo tanto, modificas el skyline a tu gusto, en tiempo real, y te haces tu selfie con tu novia, con el skyline de Nueva York, con los edificios iluminados, con el color que tú has elegido. O sea, la personalización, conectividad y experiencia del usuario. Bueno, y conectado con la ciudad entera, modificando un skyline completo como es el de Nueva York. Muy interesante. Hablabas de hologramas, de cosas muy futuristas. ¿Estáis integrando ya todas esas cosas en vuestros proyectos? ¿Tenéis algún proyecto que estáis especialmente satisfecho por cómo habéis metido la tecnología, la conectividad dentro en alguno de ellos? Yo creo que intentamos en todos, ¿no? Intentamos realmente el poder traspasar esas fronteras en todos nuestros proyectos, aportando valor,
Desde luego nunca hacemos inventos del TVO y nunca hacemos algo que realmente no esté sobradamente, aparte de probado, pues que tenga unas garantías de funcionamiento, ¿no? Pero hemos hecho todo tipo de cosas, desde, por ejemplo, turbinas de aire que ayudan y generan a modificar con luz la intensidad del viento en ese momento. Hemos hecho proyectos, como te comentaba, en Boston con la pintura prismática. Estamos en Chile. Chile es un lugar que tiene también una luz muy diferente, ¿no? Aparte de estar en el hemisferio sur y por lo tanto allí nuestro norte es su sur y que eso tiene unas implicaciones también importantes, pues en proyectos como el nuevo aeropuerto de Santiago de Chile, cómo utilizamos esa luz para generar un espacio de vibración dentro del propio terminal. Veo que vales en diferentes sitios, vosotros que estáis casi a nivel mundial, el estudio en muchos sitios, ¿ves que vaya a la misma velocidad o ves unos sitios que vayan mucho más rápido en temas de pues eso, conectividad, innovación? Un Londres, un Nueva York va mucho más rápido que Madrid o estamos tan conectados realmente que todo va a la misma velocidad. No, todo no va a la misma velocidad del mundo. Hay partes del planeta que viven en el 2080 y hay partes del planeta que viven en el siglo XII. O sea que realmente... Pero dentro de donde estáis vosotros, que son sitios, me refiero más un Londres, un Nueva York, un Madrid, París, Japón. Si llamamos... Bueno, Japón está en el 2080. Vale, Japón está muy por delante de nosotros. Pero lo que llamamos, o nosotros entendemos nuestra sociedad, nuestro entorno económico, nuestro entorno social, nuestro entorno democrático, un poco donde nosotros nos movemos, que puede ser pues eso, el norte de Estados Unidos y Canadá, y el continente europeo está más o menos todo a la misma velocidad. ¿Y ahora? Israel va también en el 2080. O sea que para Israel y Japón es lo que va... Israel y Japón es para mí lo que va más adelantado ahora mismo. ¿Y en qué sentido? O sea, en general, ¿ves algunas cosas que realmente sorprendan al resto? O sea, ¿qué tendencias tienen que el resto no...? Son asuntos conceptuales y de visión, ¿no? La manera en la que ellos tienen de afrontar un problema y de enfrentarse a él, y de ser innovadores, de introducir tecnología, de conseguir participación público-privada, de afrontar un reto. No sé, están en otra liga, ¿no? Y ahora, con una cosa que hay que hablar, que en el momento que estamos con el tema de la pandemia o del COVID, ¿eso piensas que va a cambiar algo cómo se estudia, cómo nos relacionamos con la arquitectura, los proyectos? ¿Va a cambiar algo? ¿Es algo pasajero que piensas que no va a tener ningún impacto? Porque a priori, por ejemplo, la digitalización en España la acelera muchísimo, el teletrabajo, la gente conectada, cosas que antes nos sonaban a la ciencia ficción. ¿Eso tiene algún impacto en la arquitectura? ¿Piensas que va a tener algún impacto? ¿O es algo que cuando se pase se nos olvida a todos y no va a tener ningún impacto absolutamente? Es que el COVID no pasará nunca y por lo tanto el impacto va a estar aquí para quedarse y vendrán otras cosas. O sea, yo le contaba a un amigo mío hace poco que el problema no es el COVID y los 2 o 3 años que nos quedan por delante de COVID y de consecuencias y secuelas de COVID. El problema es el próximo, lo que venga, lo próximo, que además pues no sabemos si vendrá por el aire o vendrá por el agua o por dónde nos lo meterán, porque está claro que por algún sitio nos han metido ¿no? Entonces, el COVID lo que va a dejar son secuelas que van a estar fundamentalmente dirigidas a intentar trasladar a la sociedad seguridad. Te pongo un ejemplo. Después del 11 de septiembre, todos los aeropuertos del mundo se blindaron de seguridad. Tú te tienes que quitar el cinturón, el zapato y el ordenador y más cosas para pasar por ahí, ¿no? No es necesario. De hecho, hay países donde no te tienes que quitar nada de eso y puedes pasar. Y ya existe esa tecnología. Lo que pasa es que se sigue utilizando y empleando para trasladar al pasajero un sentimiento de seguridad. Oye, como me han escaneado y he pasado por aquí, pues aquí ya estoy más seguro, ¿no? Y con el COVID va a pasar igual. Habrá mucha más control facial, va a haber mucha más identificación de los individuos, vamos a estar todos mucho más localizados, va a haber más control de temperatura, va a haber mucho más control de dónde has estado y hacia dónde vas. Va a haber una recolección enorme de datos
que luego serán procesados con inteligencia artificial, para realmente poder trasladar al usuario, al pasajero, al visitante de un museo, mucha más seguridad. La gestión de colas, ya está haciendo gestión de colas con inteligencia artificial, con lo cual, sí, las implicaciones son enormes. Hablabas de datos, cada vez hay más datos, Big Data. ¿Vosotros utilizáis algo de Big Data para tomar decisiones y para hacer proyectos? ¿O? Sí, nosotros estamos en estos momentos desarrollando un proyecto de I+D+I basado en Big Data e inteligencia artificial para desarrollar una piel de un edificio o una piel para cualquier tipo de edificio que funcione igual que la piel humana. Es decir, que lo que haga es se abra y se contraiga en función de la temperatura interior para precisamente permitir que los edificios respiren de una manera natural sin necesidad de que tú y yo abramos una ventana, ¿no? Eso se consigue con mucha información y con mucha capacidad de cálculo y de procesamiento. ¿Y de dónde sacáis esos datos ahora mismo? O sea, esos datos vienen de un sensor de iluminación, vienen de un sensor no sé, vienen de datos. O sea, ¿cómo tenéis esos datos ahora mismo? Bueno, estamos utilizando datos que existen en el mercado y datos que estamos también incorporando nosotros de nuestros edificios ya construidos, ¿no? Realmente estamos empezando un proceso colaborativo con un par de universidades para que ellos también están recolectando todos esos posibles datos y empezando a procesarlos dentro de sus sistemas. O sea, creo que la innovación tiene un papel súper relevante es una realidad de hoy. No estamos hablando del futuro, sino el día de hoy ya la innovación y el Big Data es una realidad. No sí, pero yo te diría que ya lleva bastante tiempo, ¿eh? ¿Tú crees que en todos los está igual que en todos los estudios de arquitectura o que en todos? No, en los estudios de arquitectura pues los hay evidentemente que utilizan más y los hay que suelen ser más o continúan siendo más tradicionales, ¿no? Eso sí que ocurre. Pero en todos los sectores ocurre igual, en el sector farmacéutico, en el sanitario, en el cultural, en el de la educación, en el del ocio. Todo ello es, como decíamos antes también, ¿no? Hay diferentes velocidades. Totalmente. Y la arquitectura y la luz, al final, si tuvieras que resumir en cómo lo ves, cómo va a cambiar en 5 o 10 años, ¿cómo ves el futuro de la arquitectura y la iluminación en el corto o medio plazo? En un titular, en una frase, ¿cómo lo resumirías? Pues yo diría que de una manera súper emocionante, de una manera muy colaborativa y realmente con mucha expectación. O sea, yo realmente tengo muchas ganas de ver lo que viene, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es la frase que utilizamos todos en casi todos los idiomas que conozco. Y es que al final hay luz al final del túnel. ¿Eso qué significa? Que todos estamos aspirando y esperando esa luz. Perfecto. Pues con esa frase me quedo, que me ha encantado. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a vosotros.